Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 8 de mayo de 2021 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Asegura la historia, la tradición y hasta la ciencia que todo lo que nace, crece, se reproduce y muere. Las causas de la muerte suelen ser en el campo de las civilizaciones múltiples. En ocasiones fáciles de comprender, pero en otras inexplicables y hasta incomprensibles. ¿Cómo es que una civilización que alcanzó un clímax enorme pudo desaparecer? ¿Por qué hubo abandono de los grandes centros urbanos? Colapso de la cultura maya. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Ignacio Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía y amante apasionado de la historia. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días, Gabriel. Muy buenos días al auditorio. Muchas gracias por la invitación, doctor. Gabriel Curiel Flores, ingeniero civil, apasionado de la cultura maya, además es investigador en temas de geofísica, astronomía y sismología. Gabriel, además, particularmente este tema te interesa mucho a ti, el tema del ocaso de los mayas. Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Nacho, por la invitación. Muchas gracias al público por estar atento a estas conversaciones que son pues muy enriquecedoras porque nunca se acaban. Y bueno, hoy vamos a cambiar la música de fondo que habíamos estado teniendo. Vamos a hacer otra que no tiene nada que ver con los mayas, pero que está relacionada. El ocaso de los dioses de Richard Wagner. Bueno, decíamos que a lo largo de la historia muchas civilizaciones han desaparecido sin una causa precisa que convenza a los amantes de la cultura universal. Algunas rayan en la leyenda. Es el caso, por ejemplo, de la Atlántida que comentábamos antes de comenzar el programa. Otras especulan efectos humanos y otras se conoce su fin con precisión. Pero en el caso de los mayas, híjole, pues habrá que preguntarnos qué fue lo que provocó ese abandono. Y bueno, pues Gabriel nos quiere comentar para iniciar y Nacho tiene preparadas también varias teorías. Adelante, Gabriel. Bueno, hay muchas teorías sobre el colapso o fin de la cultura maya. Y ahí yo quiero diferenciar, en primer lugar, que lo trataré más bien al fin del programa, pero que no podemos hablar de un colapso de la cultura maya, porque desde mi punto de vista la cultura maya nunca ha colapsado. Seguimos hablando justo en este programa 2021, hoy, con todos los medios de comunicación en vía remota, cada uno de nosotros tres por Zoom, de la cultura maya. Y la seguimos estudiando, la seguimos investigando y la seguimos compartiendo. Y se sigue investigando, no somos los únicos, hay muchas personas, científicos, historiadores, mayistas, etcétera. Entonces, yo lo que primero que quisiera comentar como introducción es que no me parece correcto hablar del colapso de la cultura maya. Más bien, y conforme vayamos avanzando en el programa, daremos más fundamentos de eso. Tendríamos que hablar del colapso de los grandes imperios mayas, no de la cultura, de los grandes imperios mayas. Las grandes ciudades mayas fueron abandonadas y se terminaron esos imperios. Pero la cultura ahí sigue, ahí están. Yo que he vivido en la Ribera Maya y en Cancún en varias ocasiones, y he viajado mucho por allá, conozco a muchísima gente que habla maya, pero muchísima, y siguen tradiciones y gastronomía y la cultura de otros medios, de otras formas. Pero bueno, ya lo iremos platicando durante el programa. Yo quiero hablar del colapso de los grandes imperios mayas, no de la cultura maya. Muy bien, bueno, ¿cómo ves, Nacho? Ya me corrigió por lo menos la plana a mí. Tú te quejabas el programa pasado de que habíamos hecho algunos comentarios y ahora aparece en este aspecto. Qué bueno, porque nos da oportunidad de dialogar. Nacho, ¿tú qué opinas? Claro, no, pues ahora me toca a mí. Yo difiero un poco de lo que dice Gabriel. Yo sí creo que fue un colapso de la cultura. ¿Por qué un colapso de la cultura? Porque sí hay investigaciones, sí hay mucho interés, hay
mucho misterio alrededor de esto y obviamente eso desata muchas teorías, pero realmente los mayas los conocemos poco, muy poco. Tan es así que no han pasado más de 200 años de que fuimos capaces de inteligir la escritura maya y a partir de fragmentos escasísimos de testimonios escritos. Entonces, la cultura se entiende como el conjunto de tradiciones que, digamos, que se observan por un pueblo y que determinan su normalidad y lo dotan de cierta identidad. No sabemos de los mayas, es decir, creemos que sabemos, pero realmente no tenemos un testimonio certero que nos diga qué es lo que pasó con esas civilizaciones, ni cuál era realmente su cosmovisión. Como ya lo comentamos en los primeros programas, los textos que tenemos, que es el Chilam Balam y el Popol Vuh, ambos textos hay que verlos con mucha reserva porque fueron encontrados o recopilados con posterioridad a la conquista. Entonces, ¿hasta dónde no operó en los mismos algo de sincretismo ya? Que eso, voy a usar una palabra muy dura y muy fea, que no es el caso, porque es parte de la evolución humana, pero si uno lo que quiere es analizar con pureza una cultura, no quiere sincretismos porque el sincretismo implica contaminación. En cuanto al colapso maya, hay muchas teorías, como comentamos en el programa pasado, cuando invitamos a la gente a escuchar este programa. Algunas rayan pues no en lo absurdo, porque es una posibilidad mínima, yo creo que casi nula, como el hecho de decir, por ejemplo, que la civilización maya desapareció por el contacto con seres de otros mundos, que porque desde un principio habían estado conectados con una civilización proveniente de las Pléyades, que tenían una composición distinta en cuanto a su cerebro, que los colocaba en un estado de alucinaciones que les generaba más facilidad para el chamanismo y por ende para tener conexiones astrales. Y hay otras que me parecen más razonables. Yo que me considero una persona que siempre tiene los pies un poquito más en la tierra, como por ejemplo lo que comentaba usted, doctor, que no necesariamente una desaparición de una civilización o de un grupo de pueblos tiene una causa única, que de hecho es lo más probable y como lo veremos, que es un conjunto de factores porque todas las sociedades no son otra cosa que sistemas. Es decir, son un conjunto ordenado de circunstancias que armónicamente confluyen para que la civilización subsista. Y la alteración de cualquiera de los elementos de ese sistema o de varios de los elementos de ese sistema puede llevar precisamente, veamos esos factores como si fueran los pilares que sostienen una techumbre. Y bueno, si se altera levemente, quizá la techumbre no caiga. Pero si se elimina uno, tampoco. Pero si varios factores pierden estabilidad, entonces sí se derrumba todo y provoca propiamente un colapso. ¿Qué clase de teorías es en las que vamos a profundizar en este programa? Bueno, hay teorías que aluden a la posibilidad de catástrofes, como puede ser epidemias, como puede ser terremotos. Hay teorías que establecen que fue por causas sociales, como pudieran ser invasiones o rebeliones, que las dos son causas sociales, unas externas y otras internas. Otras apuntan al agotamiento de los recursos naturales de los suelos de los pueblos mayas. Apuntan también al agotamiento de la fauna, a la escasez de proteínas derivada del uso de la excesiva tala que no permitía que hubiera insectos, que no permitía que hubiera animales que eran fuente de proteína para los mayas. Inclusive hay teorías que ponen en duda que los mayas realmente hayan sido considerados ellos mismos como hombres de maíz, porque se han hecho análisis lingüísticos y esos análisis lingüísticos de los mayas de hoy revelan que el vocablo que alude a tubérculos es igual de importante e igual de antiguo que el vocablo que alude a maíz. Y eso dice mucho en una cultura que tiene la misma jerarquía e inclusive la misma antigüedad. ¿A qué vamos con esto? Que realmente es poco lo que sabemos de la cultura maya. Lo que sí sabemos es que eran un pueblo agricultor, que no tenían forma alguna de ejercer una actividad como la ganadería, de depender de animales para su subsistencia, que hubo un crecimiento exponencial, precisamente el periodo clásico, lo que es su nota distintivo, o se pone el acento en el periodo clásico maya, es este estado deslumbrante de las
sociedades con todos los templos en funcionamiento, con todos los pueblos, con una cantidad de habitantes muy importante. Pero ese es un lado de la moneda. ¿A qué conlleva lo otro? Pues a la necesidad de alimentación, como ya lo habíamos comentado. Y cuando hay un crecimiento exponencial, pues el crecimiento tiene que ser sostenible. Y en la medida en la que crece la población, pues tienen que crecer las fuentes de alimentación. Y el punto es que estamos hablando que el colapso se data alrededor del año 800 después de Cristo, pues no había la investigación que hay ahora en relación a temas de agricultura y no se conocían principios que pudieran eficientar la siembra y la cosecha. Se cree también, que hay creencia muy fundada con base en evidencia arqueológica, que el sistema utilizado era el de roza y quema, que como sabemos eso implica que se tiene que limpiar, es decir, se tala una gran cantidad de área, después se prende fuego a lo que se taló para que las cenizas nutran el suelo, pero el punto es que ese tipo de cosecha lo que hace es que el suelo se agote muy pronto y hay un tiempo muy grande del descanso de la tierra, que se llama barbecho, si no me equivoco. Y eso, ¿qué ocasiona? A mayor cantidad de población, mayor cantidad de tierra tengo que explotar, y a mayor cantidad de tierra, pues también implica menos espacio para que haya insectos, para que haya animales, y luego cuando agoto la productividad de la tierra, la fertilidad de la tierra de espacios más grandes, pues se tiene que ir alejando el lugar donde se produce el alimento de donde está la civilización. Y bueno, lo veremos. Es un conjunto de factores. Hasta aquí, doctor, no me gustaría profundizar más todavía. Quisiera dar un panorama general para conocer la opinión de usted, la opinión de Gabriel, pero para que quede bien claro, porque ahí me regañaron 2 veces el programa pasado, ahora yo sí digo esto. Muy bien, Nacho, muy bien, excelente. A ver, aquí yo quiero tocar un poco una pregunta, Gabriel, tú que eres, pues que te gusta más, que eres especialista en esto. Sobre lo que acaba de comentar Nacho en este sentido, cada vez se descubren más y más centros arqueológicos, centros urbanos, centros habitacionales de los mayas. Y eso nos ha ido cambiando, creo que nos ha ido cambiando en la medida en que se han descubierto más algunas visiones de ellos. La pregunta es, no sé si existe el dato, ¿qué porcentaje más o menos se calcula, porque a lo mejor tiene que ser a través de cálculos, que se ha descubierto de los centros mayas para tener una visión más clara? ¿Y qué tanto se cree que podría faltar de descubrir más que pudiera llegar incluso a cambiar nuestra perspectiva de la civilización maya? ¿Qué opinas de eso? Nacho lo dijo muy claramente y tú lo estás repitiendo clarísimamente. Sabemos muy poco de la cultura maya. En realidad, sabemos muy poco de la cultura maya. En el programa, en 1 o 2 programas anteriores, platicamos de un sistema de fotografía aérea que se llama LER, con el que están explorando partes altas de la selva lacandona, principalmente en Guatemala. Y con ese sistema de fotografía lo que hacen es fotografiar una zona. Estas imágenes permiten quitar la selva, quitar la vegetación, y entonces dejan el relieve de la tierra exactamente como está bajo la selva, y con eso pueden identificar asentamientos humanos de los mayas. Simplemente para esa proporción de la que tú llamas, mi comentario sería: se ha descubierto una mínima parte, pero mínima, pequeñísima parte de todos los asentamientos que existen de la cultura maya. El reino maya fue muy extenso y muy abundante, muchísimas poblaciones que no conocemos. Comentaba yo en el programa anterior también que ese sistema LER ha reconocido, identificado claramente en una pequeña porción de Guatemala más de 60,000 asentamientos que no conocíamos. Entonces, cuando este sistema se pueda barrer todo Centroamérica y todo el sur de México, pues imagínate lo que podremos encontrar. Entonces, ahí va una parte de mi punto de defensa, y no es que corrijamos a Nacho, que no, es parte del debate y es parte de la discusión y parte de lo que enriquece estos programas. A ver, dime, perdón, doctor. No, adelante. Ok, sí. Entonces, como conocemos muy poco de la cultura, tenemos que entender también una cosa muy interesante en cuanto a lo que se llama el colapso. Yo digo no de la cultura, el colapso de los reinos mayas.
Los primeros estudios arqueológicos de la cultura maya, y por muchos años, hasta hace muy poco tiempo, y también en la actualidad, se basan en el estudio de las grandes ciudades mayas. Las grandes ciudades mayas, las pequeñas poblaciones ni se han estudiado bien, ni se conocen ni siquiera, y vemos que están descubriendo miles, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la cultura maya, tenemos que entender que lo que hemos estudiado son los grandes imperios mayas, que es lo que yo defiendo, que eso es lo que colapsó, los grandes imperios mayas. Y esa cultura maya difundida en cientos y miles de poblaciones pequeñas, no ha colapsado, sigue vigente. Yo he estado, yo en Chiapas, en la selva lacandona, en lugares donde hacen ritos y ceremonias muy mezclados con ceremonias religiosas católicas o cristianas, etcétera, con tradiciones culturales mayas, ¿sí? Entonces, lo que hay es una transformación de la cultura maya adecuada a los últimos 1000 años, después del año 900. La última fecha, decía Nacho, que era alrededor del 800, es alrededor del 800, 900. La última fecha registrada antes de lo que se llama el colapso de los imperios mayas es el año 909. Ok, muy bien, muy interesante. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando sobre esto que para mí me resulta maravilloso. Vamos a la pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando sobre lo que hemos puesto como nombre colapso de la cultura maya. Y bueno, nuestro invitado Gabriel Curiel Flores, él opina que no es de la cultura, sino de los imperios. Muy interesante, está con nosotros Gabriel. También está Ignacio Salcido Dávila. Él es licenciado en Derecho y es un amante de la historia. Y bueno, para continuar con el tema, Gabriel, adelante, por favor. Veíamos en los programas anteriores, fuimos analizando las distintas épocas de la cultura maya desde el preclásico formativo, 2000 años antes de Cristo aproximadamente, y habiendo analizado que también hay vestigios anteriores a esto, pero el preclásico formativo es alrededor del año 2000 antes de Cristo, al año 1000 antes de Cristo. En esos 1000 años se fueron formando pequeñas poblaciones aisladas, no había grandes reinos. Durante esos 1000 años se fue empezando a crear una cosmovisión también separada, aislada, cada quien con sus ideas en pequeñas poblaciones. Después, en el preclásico medio, año 1000 a año 400 antes de Cristo, empezaban ciudades importantes como Nagbe y El Mirador, ya con una cosmovisión un poco más formada. Después encontramos el clásico formativo con ciudades como Tikal, Calakmul, etcétera, o el clásico tardío, ya con grandes ciudades como Bonampak, Palenque, Yaxchilán, Quirigua. Y entonces vamos viendo que de pequeñas poblaciones aisladas y dispersas, con poca comunicación y poca interacción cosmogónica, cultural, comercial, se fueron consolidando grandes reinos y grandes imperios que llegan al clásico y clásico terminal y clásico formativo con los grandes reinos de Chichén Itzá, de Mayapán, de Tulum, de Uxmal, de Cobá, etc. Entonces, este proceso de formación de grandes reinos, como bien decía el doctor, tienen un proceso durante miles de años en el que los pequeños pueblos se van aglutinando, se van comunicando, se van sincretizando entre ellos y van formando grandes imperios. Y en un momento dado, alrededor del año 900, 800, 900, la última fecha datada en Toniná es el 909. Ahí es donde colapsan esos grandes imperios, pero no desaparece la población maya, se dispersa por la selva y vuelve a tener presencia en muchos pueblos que hasta la actualidad, año 2021, subsisten. Y subsisten muchos pueblos pequeños dispersos sin grandes reinos, sin grandes imperios, sin grandes reyes. Existen muchos pueblos pequeños que siguen tradiciones y culturas muy adaptadas después del descubrimiento de América, la colonización, la conquista y todo el periodo que conocemos con esa mezcla de cultura europea con culturas mesoamericanas, y la cultura maya sigue persistiendo. Yo cuando analizo y platico de estos temas de la cultura maya, les digo que la mejor muestra de que la cultura maya sigue viva se llama Cancún. Cancún es el centro turístico por excelencia a nivel mundial. ¿Y cuáles son las bases de Cancún? Las bases de Cancún son sus playas. ¿Y de quién eran esas playas?
de los reinos mayas y de los pueblos mayas. Cancún, la Ribera Maya, la península de Yucatán, Mérida y todo el turismo disfrutan de una deliciosa gastronomía. ¿Qué gastronomía? ¿Quién no ha comido cochinita pibil en esas regiones? Gastronomía maya. ¿Qué van a ver todos los turistas? Las zonas arqueológicas, esas grandes zonas arqueológicas donde crecieron esos imperios y esos grandes reinos mayas que colapsaron. Pero no la cultura. Ahí siguen miles de gentes. Yo que he trabajado mucho en Cancún, al principio, hace muchos años, las primeras veces que fui a Cancún a trabajar, 1989, 1990, después del huracán Gilberto, me tocó ir a reconstruir hoteles después del huracán Gilberto y estuve por allá 3 años, 4 años viviendo. Un problema de que yo me encontraba que era muy interesante y habla mucho de este adaptación y catarsis o transformación cultural de los mayas durante los últimos 1000 años, es que cuando yo le hablaba a los albañiles no te obedecían y no te entendían y se quedaban inmutados viéndote. Y entonces se acercaba el maestro albañil y te decía, oiga, no se dirija a ellos, diríjase a mí. Y yo decía, caray, pues ¿por qué no les puedo hablar a ellos, verdad? Porque no te entienden, porque hablan maya. Y entonces tú le dices al maestro albañil lo que quieres y lo que necesitas y él se los dice en maya y se los explica en maya. Y no es ni siquiera hace 30 o 40 años que fue la primera vez que fui a Cancún. Actualmente, muchos trabajadores. En Cancún, uno habla de Cancún y ves la zona turística, piensas en la zona turística, el aeropuerto y los turistas internacionales. Cancún es una ciudad donde las colonias populares, la gente habla maya. No se diga en la Ribera Maya y en los pueblos de la Ribera Maya. Y no se diga dentro de la selva lacandona. Muy bien, lo que nos dice Gabriel. A mí lo que me gustaría también aportar aquí un poquito es, la gente muchas veces se pregunta, ¿y por qué hablan del colapso? Es decir, ¿cómo se sabe que hubo una desaparición o que los mayas estaban y luego no estaban? Para empezar a aclarar que esto no fue algo abrupto. Para empezar hay que aclarar eso. O sea, no se tiene una evidencia arqueológica de que un día hubieran estado los mayas en sus reinos y al día siguiente no hubieran estado los mayas. Esto no es así. Lo que tenemos es de lo que hablaba Gabriel, la evidencia arqueológica sobre los testimonios que nos dejaron los mayas en piedra. ¿Y cuáles son esos testimonios que nos dejaron en piedra? Las estelas, doctor. Las estelas son esculturas que son retratos de personajes de inscripciones jeroglíficas y se pueden usar esas estelas como marcadores del proceso de cambio que se dio en la zona durante el periodo en consideración, que es del que estamos hablando, el clásico tardío, debido a que van asociadas a la conmemoración de un evento histórico de gran importancia para la civilización maya. La cantidad de estelas aumenta poco hasta que a fines del clásico dejan de levantarse, lo que marca el inicio del colapso en la civilización maya, que no solo se refleja mediante este fenómeno, sino también por una disminución en las actividades de construcción y en la población que terminará con el abandono de los centros antiguos. Las primeras estelas, que son los primeros marcadores sobre la existencia de la cultura, ya documentada, ya como un periodo histórico, son 2 que estaban en Tikal, otra en el centro urbano de Uaxactún, y están fechadas el 6 de julio del 292 después de Cristo y el 15 de septiembre del 320 después de Cristo. A partir de esta última fecha, las estelas se empiezan a esparcir y se ve afectada primero la zona central de las tierras bajas. Para el año 435 después de Cristo, es decir, poco menos de 200 años después, se ven estelas en Tikal, en Uaxantún, en Balakbal y en Bolantún, todas en la zona central. 100 años después hay 10 nuevos centros que se esparcen por todas las tierras bajas. Entre los años 500 y 600, otras 10 estelas fueron levantadas y sigue su construcción hasta el clásico tardío. Al menos 19 centros erigieron estelas en el año 790. Aquí estamos a las puertas del colapso. Para el año 810, todavía había 12 grupos que continuaron erigiendo estelas. Pero para el año 830 el número descendió a 3. Para el 889 se levantó una penúltima estela. Y la última fue de la que nos dio noticia Gabriel, que fue construida 20 años después.
Entonces, como podemos ver, no fue un proceso abrupto. Sí fue abrupto en relación a cuánto tiempo dura una sociedad, pero no es de hoy para mañana, no como dicen por allí que se los llevaron los aliens. Ahora, a mí lo que me gustaría también comentar, doctor, es me voy a inventar una palabra que casi no se me da, esta multifactoriedad de la disolución de las sociedades mayas con la evidente dilución de la cultura. No podemos hablar de que una sociedad desaparece si no desaparece también su cultura. Claro, pueden quedar vestigios, pero esos vestigios van a estar necesariamente afectados de sincretismo, sí o sí, porque siempre los grupos grandes influyen en los pequeños, siempre, de maneras que ni siquiera nos podemos imaginar. Hablábamos en los primeros programas sobre cómo la cultura maya era teocrática y que los gobernantes adquirían su legitimidad mediante una aducida conexión con las deidades. Esa conexión con las deidades está estrechamente relacionada con el conocimiento que tuvieron los primeros pueblos mayas sobre cómo hacer más eficiente la actividad agrícola. Y las personas que llegaron a tener una cierta comprensión de la astronomía en relación con los tiempos en los que debían sembrar, los tiempos en los que debían cosechar, los tiempos que debía dejarse descansar la tierra, cuándo era una época en la que iba a haber lluvias, cuándo iba a haber una sequía, que lo hacían mediante observación, fueron elevándose en rango en la jerarquía social, llegaron primero a ser sacerdotes y después llegaron a ser reyes. Pero aquí pudieron haber sucedido varias cosas, doctor. Por cualquiera de los factores que comentamos al principio del programa, llámese por una catástrofe, un cataclismo impredecible, como dijimos, pudo ser un sismo, pudo ser inundaciones, pudo ser una sequía muy prolongada, pudo ser una epidemia, pero ¿qué pasa cuando la persona que dice que tiene una conexión con los dioses de repente ya no nos funciona? Es decir, por más que seguimos los rituales, por más que hacemos al pie de la letra las instrucciones que nos brinda, resulta que no tenemos comida y que la gente tiene hambre, que no hay manera de que la tierra sea más productiva, que por más que se trata de sembrar y esperar a que haya condiciones para la cosecha, esta no se da. ¿Cómo queda el gobernante si la legitimidad de él estaba sustentada en su capacidad, al menos a ojos de sus gobernados, de poder controlar esos elementos que sostenían con vida al pueblo? Esto pudo llevar a desencadenar otras situaciones. Cuando el gobernante pierde legitimidad, ¿qué pasa? La estructura social se cimbra. Y se cimbra porque pueden venir dos situaciones. Si fue una cuestión generalizada, por ejemplo, una sequía que haya abarcado todo el sector, puede venir también invasiones externas. ¿Por qué? Porque en busca de alimento, lo natural es que el pueblo diga, yo no tengo alimento, pero aquel pueblo seguramente tendrá, y entonces vienen luchas para tratar de sobrevivir. O también puede ser que esas invasiones se conjuguen con rebeliones internas derivadas de la pérdida de legitimidad del gobernante. ¿Y a qué lleva eso? Cuando una sociedad decae, habiendo estado tan organizada, habiendo tenido tanto poder, podríamos decir económico, que en ese momento no existía, pero pues se requería mucha solvencia para poder sostener una clase alta como la que tenían ellos, para poder tener esos artistas y esos arquitectos y esos constructores. Que hay un término muy interesante, doctor, que dicen que todas las personas que no se dedican al campo son parásitos de los que se dedican al campo. Y es verdad. En una sociedad organizada eso es verdad. A nosotros nos alimenta la gente que con el sudor de su frente trabaja la tierra. Y eso era así hace 1200 años cuando ocurre el colapso, y es así ahora. ¿Qué pasa cuando se cierran las rutas comerciales? ¿Qué pasa si de repente ya no nos puede llegar de alimento a los que no sabemos cultivar la tierra? Pues literalmente nos vemos en aprietos para comer. Cuando eso sucede, doctor, pues es natural que se diluya la estructura social y que con ello se abandonen los centros que se habían construido, porque esos centros no tienen más utilidad. Volvemos a lo mismo, a la cosmovisión. Esos centros se erigieron como una especie de tributo a las deidades
que les proporcionaban el sustento. Pero si las deidades ya no están proporcionando el sustento y al contrario están diezmando a la población, pues ya no tiene ningún significado. No hay, esas pirámides tan hermosas, esos murales tan deslumbrantes, no dejan de ser pigmentos puestos en una pared y rocas colocadas a las que esa sociedad les daba un significado. Pero cuando ese significado deja de existir, pues la sociedad puede abandonarlos, más porque ya no están en condiciones de vivir en un conglomerado de miles. Lo normal cuando falta el sustento es que haya división en núcleos más pequeños para tratar de autoallegarse de alimentos, doctor. Al menos esa es una de las ideas que en base a lo que estudié para este programa, pues yo pudiera decir que explica racionalmente qué pudo llevar a la cultura maya a esto que se conoce como el colapso. Excelente, yo coincido en muchos aspectos. Creo que hay algún aspecto valioso en el sentido, digamos, de la divinidad, porque incluso está demostrado, ya Gabriel nos podrá decir si esto es o no, que los reyes mayas, inclusive ellos, hacían algunos ritos en donde se herían a sí mismos para dejar caer gotas de sangre, donde ellos hacían sacrificios, y lo que nunca se creía al principio de que los mayas hubiesen llegado a sacrificios humanos, finalmente se descubrió que sí había sacrificios humanos. Entonces, todo esto podría ser el grado de desesperación en el que fueron incurriendo durante el tiempo que acaba de Nacho de platicarnos muy acertadamente, para mí, muy doctamente, porque es muy interesante. Ahora, yo quisiera, vamos a hacer ahorita una breve pausa, yo quisiera pedirle a Gabriel, él en sus especialidades de geofísica y de astronomía particularmente, si en esos campos se encuentra precisamente una respuesta, en el caso particular de la geofísica, se encuentra una respuesta a la problemática de lo que él ha llamado el colapso de los imperios mayas. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos ahorita platicando. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando acerca del colapso de la cultura o de los imperios mayas. Están con nosotros Ignacio Salcido Dávila. Él es amante de la historia, licenciado en Derecho, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Gabriel Curiel Flores, ingeniero civil, apasionado de los mayas. Y bueno, a Gabriel yo le quería preguntar, de hecho le preguntaba antes de la pausa, de su preparación en geofísica y su visión de la astronomía, si tuvieron algo que ver con este momento en que los grandes imperios, para usar tus palabras, Gabriel, mayas empezaron a desaparecer. Sí, muchas gracias. Muy bien. Mira, Nacho hizo una excelente exposición de las causas multifactoriales que provocaron el colapso de los imperios mayas, entre las que vemos desastres naturales, degradación ecológica y la descomposición sociopolítica. Y aquí yo solo quisiera abundar un poquito más, después de la excelente exposición de Nacho, primero en los desastres naturales. Está muy claro, ya por investigaciones científicas, que hubo desastres naturales importantes en esos años, alrededor de los años 900, que pudieron provocar colapso en algunos de los imperios mayas. Por ejemplo, el vulcanismo. El volcán Ilopongo hizo erupción y también hubo terremotos importantes en Xunantunich, que está cerca de Quirigua. Ahí hay una falla tectónica que se llama la falla de Motagua. Esa falla de Motagua, bueno, ahora la conocemos científicamente y sabemos que en 1976 provocó un gran terremoto en Guatemala. Bueno, esa misma falla de Motagua pudo haber provocado los terremotos en Quirigua, que hay vestigios de derrumbes muy importantes en Quirigua alrededor de estos años. Entonces, el vulcanismo, que hay vestigios de vulcanismo en Ilopongo, los terremotos en Xunantunich y en Quirigua dan muestras muy claras científicas de evidencias de desastres naturales. Pero también últimamente se han hecho muchos estudios y hay documentos muy interesantes sobre las sequías mayas. Y las sequías las vamos a dividir en dos partes, una en cuanto a desastres naturales y otro en cuanto a la degradación ecológica de la que también tocó Nacho. Las sequías, hay un equipo de Nat Geo, de National Geographic, que está haciendo un estudio muy interesante con una muchacha científica que trabaja para Nat Geo. Ella creo que vive en Mérida y en Playa del Carmen.
¿Qué están haciendo ellos para determinar las sequías mayas? Hay un libro que se llama Las grandes sequías mayas. Y ellos, Nat Geo, están haciendo una investigación. Nosotros sabemos que en el Polo Norte sacan corazones de hielo a mucha profundidad, tubos de hielo, y luego van analizando los distintos estratos del hielo, los gases atrapados en el hielo y las partículas atrapadas en el hielo para saber qué pasó en diferentes épocas de la historia. También hay estudios de geofísica del doctor Chris Goldfinger de la Universidad Estatal de Oregon, en Oregon, que saca corazones de lodo, tubos de lodo del fondo del océano para ver los estratos de los distintos terremotos que han sucedido en esa zona, la falla de Cascadia. De igual forma, este equipo de científicos de Nat Geo está haciendo estudios muy interesantes en las estalactitas de las cavernas. ¿Qué hacen ellos? Esas estalactitas de las cavernas se han formado por los escurrimientos de agua superficial durante miles de años, y hay estalactitas que tienen más de 10,000 años de formación. Entonces, con autorizaciones del gobierno, retiran una estalactita y la van seccionando como si fuera un jamón, en rebanadas pequeñísimas, y estudian todo lo que ha sucedido a lo largo de esos años. Y han determinado claramente, como dice el libro de las grandes sequías mayas, que hubo en esas épocas unos tiempos de sequías muy severas. Y si sabemos que la parte baja de la selva lacandona, en donde están los asentamientos importantes después del clásico tardío, como Uxmal, Chichen Itzá, Tulum, Mayapán, Labná, etcétera, todo lo que es la zona norte de la península de Yucatán, no tenían grandes ríos, dependían mucho de la siembra y de las lluvias y de las temporadas de lluvias. Si hubo grandes sequías, como lo demuestra el libro de las grandes sequías mayas y como lo demuestran estos estudios de Nat Geo, pues eso pudo haber sido una causa muy importante. Y esa causa se entrelaza con otra causa importante, la degradación ecológica. Los mayas quemaban mucha madera porque para producir las construcciones calizas de las pirámides y de todas sus ciudades, tenían que quemar muchas grandes cantidades de madera para cocer la caliza y producir este cementante. Es un proceso constructivo. Entonces, si tú aunas sequías por ciclos naturales, geológicos o geofísicos, junto con grande quemazón, como dice Nacho, agrícola para la siembra y constructiva, troncos para la formación de esas calizas, provocas una degradación ecológica que provoca una catástrofe y ya no se puede sustentar una sociedad en esas regiones. Y entonces pasamos al otro tema que muy claramente tocó Nacho, clarísimamente. Toda la cosmovisión maya narra y habla de que los gobernantes mayas, los sacerdotes mayas, los chamanes mayas, los astrónomos, que en aquellos tiempos no se llamaban astrónomos, gobernaban y controlaban a sus pueblos en base a que ellos tenían el poder de comunicarse con los dioses, comunicarse a tal grado que decían que ellos hablaban con los dioses y sabían lo que iba a pasar en el futuro y pronosticaban. Entonces dirigían a sus pueblos, como yo decía, debió haber sido impresionante decir yo mañana voy a tapar el sol porque estoy enojado el dios y era un eclipse. Entonces, cuando toda esta cosmovisión había abundancia en las siembras y en las cosechas, había muchas lluvias y había bonanza, pues es muy fácil creerla. Pero como claramente dijo Nacho, cuando por sequías, por quema de bosques, por quema de sembradíos y por muchos otros factores, ya no es gobernable el pueblo porque no le das de comer y no lo controlas, hay una descomposición sociopolítica que duda de sus divinidades, duda de sus reyes, duda de esa comunicación y empieza a degradarse la composición sociopolítica. Y también aquí hay otro factor muy importante que es la educación. Como vimos, los pequeños pueblos mayas después se convirtieron en grandes imperios mayas. Pero esos grandes imperios mayas también hicieron una red de caminos muy extensa y muy grande. Y esa red de caminos los llevó a comunicarse con reinos como Tenochtitlan, en el norte, a ese grado. Entonces, todos sabemos que la comunicación y los viajes educan a las personas. Entonces, con esa comunicación con diversas sociedades, empiezan a cuestionar los conceptos cosmogónicos de la cultura maya con los que controlaban al pueblo. Y entonces empiezan a dudar. Y si de por sí ya no te puedo dar de comer y hay sequías
y no controlo nada y están dudando de que si yo controlo los eclipses o no los controlo porque más al norte otro dijo, entonces empieza la descomposición sociopolítica y la falta de legitimidad de la que habla Nacho de los gobiernos y falta de autoridad y el colapso, y se disgregan por la selva. Ya no hay imperios mayas, sigue habiendo poblaciones mayas, sigue habiendo una cultura maya modificada, adaptada a los milenios, pero ya no existen los imperios. Ok, pues muy interesante. Ahora, Gabriel, una pregunta sobre lo que acabas de comentar. En otras partes del mundo, finalmente esta tierra es única, hoy le llamamos la aldea mundial. En otras partes del mundo se dieron situaciones parecidas o problemáticas geofísicas que pudieran decir, oye, ¿sabes qué? Lo que pasó en Europa, la pequeña edad de hielo, cosas de esas, también tuvieron su impacto con los mayas. Sí, totalmente. Hablamos de el vulcanismo, hay identificación clara, lo dijimos, de volcanes, de terremotos, de sequías. Todo esto son periodos geofísicos y geológicos, que incluso yo mismo digo que se están volviendo a dar. La migración de Centroamérica hacia Estados Unidos, pues claro que es por la inseguridad y por la falta de oportunidades, pero también es porque Centroamérica ha sufrido las inundaciones más brutales de los últimos muchos, no sé si 50, 100 años. Esas inundaciones en Centroamérica hacen que la gente migre y no se detiene. Entonces, cuando en aquellos tiempos el vulcanismo, los terremotos y las sequías afectaron muy severamente a todos los imperios mayas, pues estos imperios mayas se mueven y se desintegran, así se desintegran, simple y sencillamente. Oh, muy bien. Nacho, adelante, por favor. Bueno, yo prácticamente como para concluir, me gustaría también hacernos conscientes y tener un poco de humildad todos, porque hablamos de la cultura maya que desapareció como si fuera algo que no nos va a pasar cuando vimos lo que ocurrió en el 2020 y lo delicado que es el orden de la sociedad. Es decir, podemos tomar esa lección del pasado de cómo una civilización de las más brillantes, de las más grandiosas, que antes de esta época moderna vieron la luz y podemos hacer una analogía. Por ejemplo, doctor Gabriel, ¿qué hubiera pasado? Nada más hay que reflexionar un poco. ¿Qué hubiera pasado si el virus, en lugar de tener esta tan baja, porque tiene una muy baja tasa de letalidad realmente, una pandemia de COVID bien tratada no debe exceder de un 2%. En México tenemos el 8 o el 9%, pues debido a una deficiente estructura hospitalaria. Pero ¿qué pasa si nos halláramos ante un virus como el del ébola, pero que se transmitiera como el COVID, es decir, que también lo transmitieran los asintomáticos? La mortalidad de ese tipo de, la letalidad, perdón, de ese tipo de virus es del 60, 70%, y si se propaga tan fácil como esta pandemia, estaríamos hablando de, para mí, la conclusión de del orden social que conocemos a nivel global. ¿Por qué? Porque se tendrían necesariamente que acabar el comercio como lo conocemos, se tendrían que acabar los viajes como los conocemos. Si pudo acabarlos un virus que tiene un 2% de letalidad, que no los puede acabar un virus que tiene el 60%. Entonces, el orden social es un orden muy delicado, muy delicado. Parece que estamos ahorita parados en algo que no se va a mover, en una roca inamovible. Y no, estamos en una estructura que se cimbró el año pasado por un virus que era prácticamente cosquillas en relación a otras situaciones que podemos tener como humanidad. Nos deja muchas lecciones el colapso de la cultura maya. Yo comulgo con lo que dijo Gabriel. Para mí, igual que para usted también, que lo dijo al inicio del programa, es una cuestión multifactorial. Es un sistema que se derrumbó, que se, digamos, implosionó y se desprendieron células, como dice Gabriel, ya de núcleos más pequeños de población que más fácilmente podían allegarse de alimentos. Se abandonaron esos centros ceremoniales porque pues esto ya es una conjetura. Yo pienso que dejaron de tener un significado cuando los rituales no producían lo que se buscaba. Y bueno, finalmente ya sabemos que en la época de la conquista lo que se encontró de la civilización maya pues era únicamente ya la parte inercial final, nada que ver a lo que había sido en su época de esplendor, doctor. Excelente. Gabriel, yo siempre he considerado dentro del concepto de una civilización que hay una interacción
y hay una interrelación de todos los factores de la sociedad, de la historia. Algo así como si encontráramos una máquina llena de engranajes, pero todos los engranajes, algunos más grandes, otros más pequeños, todos los engranajes están ligados entre sí, de tal manera que cuando un solo engrane se mueve, provoca que otros engranes se muevan más o se muevan menos que el único que se movió. Si estuvieras de acuerdo y tú como ingeniero te consta esto, ¿cuáles serían los engranajes? Porque ya se nos acabó prácticamente el tiempo que tú considerarías como los más esenciales para el término, para el colapso de los imperios mayas. Es muy cierto lo que acabas de decir y es así como funcionan todas las sociedades con un montón de engranajes diversos. Pero como tú también lo dijiste, cuando los principales engranes, y con más razón los más grandes o los más fuertes, se rompen o fallan, pues se descompone toda la maquinaria y se destruye. Los más grandes engranajes que destruyeron los imperios mayas fueron los desastres naturales, la degradación ecológica provocada por ellos mismos por las quemas de sembradíos o por las quemas de árboles para la construcción. Y el tercer punto, como decía muy acertadamente Nacho, fue la descomposición sociopolítica por falta de control de esos reinos o gobernantes para sus gobernados. Ya no podían darles aliento, ya no podían controlarlos y pues se dispersaron y se acabaron los grandes imperios. Ahora bien, nomás pues ya se nos acabó el tiempo, nos queda máximo 30 segundos. Yo quisiera pedirle a Nacho si en 30 segundos puede darnos su visión final. Pues la visión final es que analizamos a lo largo de esta serie de programas una cultura maravillosa, una cultura que dejó muchos legados, que muchas veces cuando uno va a los centros arqueológicos, como lo comenté ahorita, simplemente ve las piedras y los componentes materiales y se maravilla en los paisajes. Pero hay que ponernos en perspectiva, ya hace miles de años, cuando fueron edificados, eran lugares divinos para la gente que vivía allí. Realmente toda la estructura y toda la cohesión social esas piedras eran su forma de estar cohesionados y de construir las sociedades que hoy nos maravillan. Imaginemos el orden que tuvieron que tener para tener ese conocimiento tan vasto del mundo, lo que nos expuso muy brillantemente Gabriel, lo buenos astrónomos que eran. Entonces nos deja mucho, doctor, esta serie de programas. Espero que al auditorio también le haya sido igual de enriquecedor que como lo fue para mí. Y no sé si usted o Gabriel quieran decir unas últimas palabras. Sí, no, pues yo le voy a pedir a Gabriel si nos da la última. Yo creo que la cultura maya es fascinante y sigue viva. Los imperios mayas colapsaron hace más de 1000 años, pero la cultura maya sigue tan viva porque la cultura maya es riquísima y la cultura maya tiene mucho que dar todavía a la sociedad actual. Eso es lo que yo estudio. La geofísica, la astronomía, las matemáticas de la cultura maya son extraordinarias y tenemos mucho que aprender de ellos para poder desarrollar mejores tecnologías, mejores metodologías, que es en lo que yo me estoy concentrando, precisamente, basado en muchos puntos de la cultura maya. Excelente, pues muchísimas gracias. Gracias a Ignacio Salcido Dávila por estos programas. Creo que fueron 5, yo me perdí, pero maravilloso de los mayas. Y bueno, Nacho, tenemos pendiente en este mismo mes de mayo, vamos a tener una serie de programas sobre la historia del poder legislativo. Así es. Doctor, pues no, muchas gracias a usted, al auditorio y a Gabriel, que qué bárbaro, cómo viene a enriquecer también este tema de que de por sí ya era muy interesante. Gabriel Curiel Flores, muchísimas gracias. Gracias por esto. Me gustaría mucho invitarte para que pronto tuviéramos, por ejemplo, un programa sobre la historia de la astronomía en los pueblos del mundo, cómo influyeron en los sumerios, así como ya has hablado de los mayas, cómo influyeron en Teotihuacán, etcétera. Un poco la cuestión de todo eso. Sí. Con mucho gusto lo que yo pueda aportar. Estoy muy agradecido por la invitación. Es fascinante platicar y aprender más de la cultura maya y transmitir lo que uno pueda haber estudiado, leído, aprendido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel, la coordinación general de este programa, a Roberto Ríos en la dirección de grabación y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 15 de mayo con el tema 110 años de la matanza de chinos en Torreón, justamente en ese día, con el doctor Rodolfo Esparza. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana.